Buenas noches, en el día de hoy vamos a hablar de la evaluación de la placa coronaria por angiografía coronaria por tomografía computada. Con respecto a la caracterización de la placa coronaria a través de la tomografía computada, el enfoque se ha ido modificando desde sus inicios. Al principio, la tomografía permitió la identificación y clasificación de las placas en blandas, fibrosas y calcificadas, pero diversos trabajos que evaluaron la identificación de las mismas y su densitometría en comparación con el IBUS llevaron a resultados que cambiaron esta clasificación hacia placas no cálcicas y cálcicas. Como les mencionaba anteriormente, las placas lipídicas en diversos trabajos demostraron tener una densidad menor a 80 unidades de Hanfield. Vean aquí el trabajo de Schroeder, que presentaba 14 unidades de Hanfield, el trabajo de Leber, 49, y el trabajo de la doctora Carrascosa del 2006, que presentó una densidad superior que alcanzó las 71 unidades de Hanfield. Con respecto a las placas fibrosas, presentan una mayor densidad, llegando a alcanzar 116 o 121 unidades de Hanfield, pero en la actualidad ambas placas se denominan no calcificadas para diferenciarlas de aquellas que tienen más de 130 unidades de Hanfield, que son las placas cálcicas. Como les mencioné anteriormente, la forma de evaluación ha cambiado. Los nuevos equipos que presentan una mayor resolución permiten diferenciar a las placas coronarias en tres grupos. El primer grupo es el de las placas calcificadas, que presentan una elevada densidad. Son placas que tienen un mayor tiempo de evolución. Recuerden que en el desarrollo y la evolución de la enfermedad coronaria, las placas se originan con un componente de colesterol o componente blando, y a medida que la enfermedad progresa y se estabiliza, se convierten en placas cálcicas. Estas placas tienen dos artefactos que se denominan Blooming Artifact o Beam Hardening, que en ocasiones dificultan la evaluación de la luz vascular, y la presencia de placas cálcicas es el principal factor de la presencia de falsos positivos. Como ven en el medio, las placas no calcificadas en la actualidad agrupan las placas blandas o de colesterol y las placas fibrosas, debido a que a veces el límite que las divide es muy pequeño y se ha preferido denominarlas no calcificadas. Estas placas permiten una mejor evaluación del lumen vascular y por lo tanto tienen una menor tasa de presencia de falsos positivos. Y se ha agrupado en un tercer grupo a las placas mixtas, que son las que contienen placa no cálcica, compuesta por placa blando fibrosa, y placa cálcica, que habitualmente se distribuye en la periferia de las mismas, y que en ocasiones lo que se denomina spotty calcification o pequeñas placas periféricas se asocian con lo que se denomina en la actualidad placas vulnerables o potencialmente riesgosas, que es lo que vamos a ver más adelante. La tomografía computada brinda una información similar a la del IBUS, pero presenta una menor resolución. Como vemos aquí, un paciente presentaba una lesión no cálcica en su arteria ascendente anterior, presentaba una correlación adecuada con el IBUS. Recuerden que en las placas podemos medir también el volumen de la placa a través del área, y como aquí lo ven en este plano ortogonal al vaso, podemos medir el área y el porcentaje de estenosis. En este caso vemos un paciente con la lesión no cálcica, predominio no cálcico en la arteria ascendente anterior, y como les decía,
La placa no cálcica permite una adecuada evaluación del lumen vascular, a diferencia de lo que en ocasiones ocurre con las placas cálcicas. ¿Cuál es el impacto clínico de esta información? La calcificación, dependiendo de la disposición, puede estar vinculada con eventos agudos, como le decía, la presencia de spotty calcification o calcificaciones periféricas. Y esto ha tomado relevancia en los últimos años debido a que nos permitiría quizá detectar cuál es la arteria y cuál es la lesión que es culpable de un síndrome coronario agudo. Como les mencionaba anteriormente, la presencia de spotty calcification o calcificaciones periféricas está presente en prácticamente la mitad de los pacientes con infarto o angina inestable, y como vemos en la imagen inferior de la derecha, las calcificaciones extensas tienden a estar presentes en la mayoría de los pacientes con angina crónica estable, y se relaciona con lo que les mencionaba anteriormente, las lesiones coronarias. A medida que transcurre el tiempo y se estabilizan, tienden a tener un componente predominantemente calcio. Con respecto a las placas no calcificadas o placas blandas, están presentes en los síndromes coronarios agudos, y estas placas tienden a tener una menor capa fibrosa, que es lo que determina su mayor riesgo de ruptura. Otro punto que evaluamos a través de la multi-slide es el remodelamiento coronario o el índice de remodelamiento, que es la relación entre el área del lumen vascular y el área del vaso en el lugar de la lesión. Como podemos ver aquí, el lumen vascular tiene una reducción leve de la luz, pero presenta una lesión no cálcica excéntrica que presenta un lumen mayor del vaso, que es lo que vemos a nivel distal. El índice de remodelamiento positivo está relacionado con mayor frecuencia a los síndromes coronarios agudos o a la inestabilidad de la placa. Vean aquí cómo los pacientes con angina inestable presentan una tasa mayor de remodelamiento positivo, a diferencia de los pacientes con angina estable que presentan un remodelamiento negativo o estenosis coronaria. En el presente trabajo de Udo Hoffmann, que evaluó la morfología y la composición de las placas culpables y estables en pacientes con síndromes coronarios agudos y en las lesiones estables de pacientes con angina crónica, como vemos a nivel inferior, las lesiones culpables en pacientes con síndromes coronarios agudos presentan un área mayor y un índice de remodelamiento aumentado. Las lesiones estables en estos mismos pacientes con síndrome coronario agudo presentaban una menor área e índice de remodelamiento. Y vean aquí en rojo los pacientes con angina estable, las lesiones tenían un área mayor a las estables de los síndromes coronarios agudos, pero con una menor tasa de remodelamiento. Entonces, hasta aquí ya vamos determinando las características de las placas, y otra característica más, que es la remodelación del vaso o el índice de remodelamiento. La presencia de calcificaciones periféricas, spotty calcification,
placa no calcificada con una densidad menor a 30 unidades Anfield, o lo que se denomina núcleo hipodenso, y un índice de remodelamiento positivo, se han visto en mayor frecuencia los tres factores asociados en una misma placa en pacientes con síndromes coronarios. Entonces, aquí lo vemos de manera gráfica, la calcificación periférica, que sería a nivel inferior de la lesión coronaria, la presencia de un núcleo de baja densidad que divide la luz del calcio, y un índice de remodelamiento positivo. Vean el área que presenta esta luz, y no todo es estenosis, sino que quizá, como lo pueden ver con un vaso que está a su costado, no impresiona haber una gran estenosis, pero presenta tres características de vulnerabilidad. Entonces la tomografía puede determinar la presencia de placas coronarias potencialmente vulnerables que pueden producir síntomas. Pero es oportuno aclarar que la presencia de una placa vulnerable es uno solo de los componentes de riesgo de presentar un evento coronario agudo, y se requieren de otros factores para que se produzca un evento. La ruptura de la placa es un hecho frecuente, sin embargo, solo un porcentaje bajo de casos lleva a eventos coronarios agudos. ¿Qué queremos decir? Que no todos los pacientes que presentan estas placas van a tener un evento coronario agudo, sino que es recomendable realizar tareas de prevención para que estos no aparezcan. Y la evidencia anatómica de estas lesiones es solo uno de los componentes. Y la evaluación que determinamos hoy en cardiología nos habla más del paciente vulnerable más que de una lesión vulnerable. En ocasiones no sabemos cuál es el paciente que lo va a tener, y es por ello que para determinar que un paciente está vulnerable debería tener una lesión vulnerable, una placa vulnerable, un miocardio vulnerable y una sangre vulnerable, que hay muchas teorías, pero una de las teorías más fuertes es la que habla de la inflamación de la sangre que llevaría a la ruptura de las placas. Entonces, hasta aquí tenemos un paciente vulnerable y no una lesión vulnerable. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en ocasiones o en nuestra práctica clínica encontramos este tipo de lesiones en pacientes estables y muchas veces genera ansiedad o preocupación en los médicos, en los cuales solo recomendamos iniciar el tratamiento con aspirina y estatinas para estabilizar esta función. En el presente gráfico podemos ver cómo la enfermedad coronaria es un proceso evolutivo que va desde el depósito de pequeños áreas de colesterol hasta la estenosis significativa de la luz vascular. Una de las teorías que se postulan son las pequeñas fracturas dentro o hemorragias dentro de la placa con su cicatrización, que se van sucediendo a lo largo del tiempo y van reduciendo la luz de manera progresiva y significativa en su estadio final. Pero debemos recordar que a pesar de que las placas con estenosis severa son las que tienen un mayor riesgo de generar un síndrome coronario agudo, al existir una mayor prevalencia de estenosis leves o placas no cálcicas, el riesgo de ruptura es mayor en la población general que en aquellos que presentan estenosis severa, debido al gran número de pacientes que tienen ese tipo de lesiones. La placa vulnerable en general es una placa fibroateromatosa con fina cápsula, que no es posible determinar a través de la tomografía computada, dado que tiene un espesor de 65 micrones.
en ocasiones es evaluada con IBUS cuando está disponible, y la razón por la cual este tipo de lesiones genera vulnerabilidad es que tiene una menor resistencia hacia factores de lisis lisosomales con mayor tendencia a la ruptura y a la trombosis aguda. Bueno, ya estamos acercándonos al final de la clase, pero antes le quería mostrar un paper de Motoyama que aclaró este tipo de hallazgos de tomografía en pacientes con síndromes coronarios agudos, y finalmente les voy a mostrar un caso clínico. Motoyama evaluó pacientes con síndrome coronarios agudos y estudió las lesiones responsables del evento coronario en base a las características clínicas del hallazgo electrocardiográfico y las placas estables situadas en otras regiones del árbol coronario. Como lo podemos ver en el gráfico de barras, las lesiones relacionadas con el síndrome coronario agudo presentaron un mayor porcentaje de remodelamiento positivo, de lesiones no cálcicas de baja densidad, menor a 31 unidades Hanfield, y calcificaciones aisladas o spotty calcification, como las muestran las líneas rosas en el gráfico. A su vez, o a diferencia de ello, las placas calcificadas y las lesiones no cálcicas pero de mayor densidad a las presentes en los síndromes coronarios agudos estaban presentes en las áreas del árbol coronario que no eran responsables del evento agudo. Aquí vemos otro caso del mismo paper en el cual se evidencia una lesión significativa responsable del síndrome coronario agudo, pero aquí vemos dos componentes, el remodelamiento positivo y una lesión no cálcica. Este es un paciente que se nos derivó por un síndrome coronario agudo en la arteria descendente anterior. Vean en la imagen inferior de la derecha cómo se evidencian los tres componentes que les mencioné anteriormente: un núcleo central hipodenso, calcificaciones periféricas y un mayor diámetro del vaso que en las áreas que no presentaban. Para concluir, podemos decir que la angiografía coronaria por tomografía computada es una modalidad no invasiva que permite evaluar las placas ateromatosas coronarias. De acuerdo a las características de las mismas, en la actualidad las dividimos en cálcicas y no cálcicas, y mixtas si tienen ambos componentes. Y si reúnen ciertas características como las calcificaciones periféricas, el núcleo central hipodenso con un remodelamiento positivo, las podemos clasificar como potencialmente vulnerables o que pueden llegar a originar un síndrome coronario agudo. Muchas gracias.